Es un hermoso cuadro el que vemos esta mañana. Y creo que nos hemos sentido todos edificados con el canto, entre todas las cosas también, ¿verdad? Da gusto escuchar el canto, así como se está escuchando en esta reunión. Así debemos cantar. Agradecemos por la bendición que ha sido pedida al cielo. Debemos realmente en estas ocasiones tener presente el mensaje del himno: abre mis ojos a la luz, abre mi oído, abre mi lengua, abre mis labios, ¿verdad? Y quiere el cielo que podamos esta mañana permitir que su palabra nos regrese a él vacía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Y estaremos considerando en esta hora el versículo 1. Apocalipsis 11, 1. Permítame tener una invocación. Tengan sus Biblias en la mano, como nos dice la sierva del Señor, que con la Biblia en la mano podemos reclamar su promesa una vez más. Señor, hemos abierto el santo libro. Tu pueblo ha venido a escuchar tu palabra, no la palabra de ningún ser humano. Hemos abierto el libro, pero si tú no abres nuestra mente y no enterneces nuestro corazón, no se cumplirá el propósito para el cual tú enviaste tu palabra. Confiamos en que en esta hora podremos tener esa bendición de tu Espíritu y que por tu gran amor no permitirás que la fragilidad y la imperfección del instrumento de barro sean el obstáculo para el mensaje para tu pueblo. Lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Entonces, la primera palabra nos exige examinar un contexto. ¿Qué hace usted cuando abre un libro por allá en algún capítulo avanzado y empieza ese capítulo diciendo entonces? Debe buscarle el comienzo, ¿verdad?, para saber de qué se trata. Si bien esto está aquí en la primera parte de Apocalipsis, que generalmente se conoce como la parte histórica, profética, generalmente no de los eventos del fin, ahí tenemos las grandes profecías de 7 del Apocalipsis. Sin embargo, por supuesto, que las lecciones espirituales de toda palabra que sale de la boca de Dios es actual, y la palabra del Señor permanece para siempre. Y si bien esto está aquí en un marco donde luego vienen los 42 meses, sin embargo, en este tiempo final, cuando nosotros antecedemos en el capítulo 10, encontramos que un ángel se ha puesto en pie sobre la tierra y el mar y ha jurado que el tiempo no sería más. Y como ya vimos en las exposiciones anteriores, esto pone fin a lo que periodos proféticos respecta. No se profetizaría más bajo ni fechas ni periodos de tiempo. Y cuando el tiempo no fuera más,
A partir de 1844, como hemos venido viendo, cuando ya el tiempo no sería más, ese tiempo que se acabó en 1844, entonces se efectuaría de manera especial la medición del templo de Dios, del altar y de los que adoran en él. Este es otro pasaje para hablar del juicio investigador. Así es que encontramos que este es el tiempo que corresponde a ese entonces. Y luego de ver el tiempo, nos dice el relato, el registro bíblico, el versículo que estamos considerando: me fue dada una caña de medir. ¿Por qué le fue dada a Juan una medida especial? ¿Por qué? Cuando se trata de asuntos espirituales, cuando se trata de medir, ¿qué es lo que se va a medir? En primer lugar, el templo. Cuando se va a medir el templo de Dios, no templos hechos por mortales, se necesita la caña, una medida celestial. Esa caña no era la primera vez que iba a ser usada. Ya en el Antiguo Testamento había sido usada la caña. ¿Alguien recuerda en dónde? Ezequiel capítulo 40. Una famosa visión del templo, donde nos dice en el versículo 3 que en esa visión que el profeta tuvo el año 25 de su cautiverio, según nos cuenta el versículo 1, estamos en Ezequiel 40, luego en las visiones que Dios le dio al profeta, me llevó a la tierra de Israel, dice el versículo 2, me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce. ¿Quién sería ese varón? ¿Quién? ¿En qué otra parte de la Biblia encontramos a un varón con aspecto de bronce? En Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. De paso, estamos yendo a Ezequiel porque es imposible entender Apocalipsis 11:1 si no entendemos asuntos básicos de Ezequiel, porque es Ezequiel el que nos explica en gran parte a Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Recuerden que la sierva del Señor dice que en Apocalipsis se encuentran y terminan ¿qué? ¿Recuerdan? En el Apocalipsis se encuentran y terminan todos los libros de la Biblia. Aquí tenemos entonces en Apocalipsis la vara para medir. Y a Ezequiel ya se le había dado en visión también, versículo 3. Me llevó allí, y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y estaba a la puerta. Muy bien. Como es a medir, repito, el templo celestial, no está permitido usar medidas humanas, ni otros puntos de referencia. ¿Qué es medir? Bueno, todos sabemos. Todos hemos medido algo, ¿verdad? Medir es comparar una cantidad con un punto de referencia especial, con una unidad, con el fin de averiguar cuántas veces cabe eso que estamos midiendo en la unidad. Muy bien, tener determinada dimensión. Ahora, aquí nos dice medir el templo. ¿Cuál templo? ¿Cuántos templos hay en la Biblia? ¿Podemos quizás hacer la cuenta? Bueno, si vamos a hablar de los templos terrenales, tendríamos una enumeración. En primer lugar, el templo del desierto, ¿verdad? El santuario del desierto. Luego, ¿qué vino? Salomón. El templo de Salomón. Luego, el de Zorobabel. Y el último, 4. Permítanme agruparlos en uno solo y decir el templo terrenal. ¿Está bien? Que sencillamente estuvo aquí en la tierra en los diferentes periodos, en diferentes épocas. Así es que hablemos como clase, el templo terrenal. ¿Qué otro templo encontramos en la Biblia? El templo celestial. ¿Y cuál otro? ¿Cuál?
ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Diríamos de manera especial la mente, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál de esos tres templos es el que se va a medir? En esta primera instancia del capítulo 11, versículo 1 de Apocalipsis. La medida es celestial porque se va a medir el templo celestial. Pero, ¿y cómo hacemos nosotros para medir el templo celestial? Sencillo. A ver si leemos Hebreos 8, 1 y 2 y luego el 5. Y eso nos puede dar una idea de si podríamos medir el templo celestial. Hebreos 8, versículos 1 y 2, y podemos pasar luego al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono en la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Luego los versículos 3 y 4 nos hablan de los sacerdotes, ¿verdad? Y el versículo 5 continúa diciendo, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Podemos medir el templo celestial? Sí. ¿A partir de cuál? Del templo terrenal. Aquí debe haber arquitectos. Por así decirlo, el templo terrenal fue hecho a escala, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, podemos medir el templo celestial a partir del que tenemos aquí, del que Dios estableció en la tierra. ¿Con qué sistema lo vamos a medir? ¿Con el sistema métrico decimal o con el sistema inglés? ¿Lo medimos con metros y centímetros o con yardas y pulgadas? Largo, ancho, alto. ¿Qué sistema vamos a usar? Bueno, ustedes se sonríen, es obvio. ¿De qué nos va a servir la medida en centímetros para cuestiones de salvación? Por supuesto que aquí no está hablando de esas medidas físicas. Por supuesto que está hablando, y pregunto, ¿por qué Dios mandó construir el santuario en el desierto? ¿Cuál fue el propósito de él? ¿Qué quería enseñar de manera envolvente con ese santuario? ¿De qué era una enseñanza en los diferentes aspectos? ¿De qué? Muy bien, del plan de salvación. Entonces, medir el templo quiere decir que debemos saber cómo es que somos salvos. No debemos tener ninguna duda en cuáles son las medidas de la salvación. En otras palabras, cómo somos perdonados, cómo somos justificados, cómo somos santificados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso queda dicho por el profeta Ezequiel también, ahí en la misma visión. En el capítulo 43, el versículo 10, leemos lo siguiente. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncese de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y leo una versión, Dios habla hoy, que traduce de la siguiente manera. Y escuchen bien, esta traducción es muy, muy especial en este punto. Y tú, hombre, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo y de sus planos y medidas para que se avergüencen de sus pecados. Insisto, ¿se va a avergonzar usted con una medida que le dice 5 metros con 20 centímetros? No. Así es de que es muy claro. Permítame leer otra vez este versículo en la versión aludida. Dios habla hoy.
Ezequiel 43:10. Y tú, hombre, cuéntales a los israelitas lo que viste del templo, de sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus pecados. Esta mañana tenemos una responsabilidad con mis hermanos que están aquí. Y es la que el Señor le dijo al profeta, ahí en el capítulo 40 y el versículo 4. Me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon en tu corazón todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. ¿Para qué los trajo el Señor aquí a ustedes hoy? Para ver algunas medidas del templo, ¿verdad? Para eso. Cuando entendemos el método de Dios para salvarnos, entonces podemos ser más sabios en la ejecución de ese plan de salvación, ¿verdad? Cuando ustedes compran un aparato, un auto, cualquier artefacto, ¿con qué viene ese aparato? ¿De qué viene acompañado? ¿Para qué el manual? Podríamos adivinar en el uso, ¿verdad? Podríamos atinar, quizá, hacerlo funcionar, pero lo más seguro es que lo echemos a perder si nunca hemos tenido ninguna instrucción al respecto. Y si por alguna casualidad puede sacársele algún beneficio, siempre estaremos sacándole un beneficio mínimo muy por debajo de la posibilidad de ese aparato, ¿verdad? Así es que, aunque Jesús hubiera muerto varias veces en la cruz, si nosotros no sabemos exactamente cómo aprovechar los beneficios de la expiación, cómo es que nos llegamos a Dios, cómo es, como estamos diciendo y como esta mañana escuchamos, cómo es que nos arrepentimos, cómo es que somos justificados, cómo es que somos santificados, entonces se va a perder en lo que a nosotros respecta esa provisión tan grande que el cielo ha hecho para nuestro beneficio. Muy bien. Ahora, después de que el profeta, o después de que aquel varón le dice al profeta que le va a mostrar las cosas para que las cuente a la casa de Israel, en el versículo 5 empieza a medir. Y empiezan unas mediciones y empieza toda una situación con este templo que llega hasta el capítulo 48, ahí termina el libro. La visión del templo en Ezequiel abarca 9 capítulos, 3 más que las que describen la construcción del santuario en el desierto, que son 6 capítulos. Ahora, déjenme comentarles un asunto respecto a esto. No sé si alguno de ustedes puede dar una explicación detallada de cada uno de estos 8 capítulos, de todos los aspectos que presenta esta visión. ¿Ninguno? Yo tampoco, y ninguno en la historia ha podido hacerlo. Se han hecho propuestas de interpretación de esta visión desde diferentes puntos de vista y ninguna satisface absolutamente, ni desde el punto de vista histórico o alegórico o literal. Pero hay ahí profundas lecciones espirituales que por supuesto nosotros podemos y debemos sacar. Y la aproximación más cercana a esta visión es la que como pueblo adventista pues tenemos al decir que esto es algo parecido en cierto modo
a esa visión que la hermana Huay, eso que nos cuenta que ella vio en 1903 y que tituló Lo que pudo haber sido. Los intérpretes, repito que la mejor oferta de interpretación es que esto es el templo que Dios tenía como propósito para el Israel restaurado en la tierra si hubiera cumplido con el propósito de Dios. Lo dejamos ahí porque eso no se cumplió, ¿verdad? Pero las lecciones extraordinarias que tiene para que nosotros podamos medir el templo que nos corresponde a nosotros presentar ante Dios como templo santo. Muy bien. Y en esa dirección vamos a leer en el capítulo 43 y nos centraremos en los versículos 10 al 12. Si bien el comienzo del capítulo nos enrumba y nos dice que dentro de ese recorrido el Señor llevó al profeta por allá a la puerta que mira al oriente. En el versículo 2, estamos leyendo el capítulo 43, la gloria de Dios de Israel venía del oriente. En el versículo 4, la gloria de Jehová entró en la casa. En el 5, me alzó el Espíritu del Señor. Y luego, en las Biblias, que son versión de 1960, sobre el versículo 6, hay un título que dice que Leyes del Templo. Y vamos a leer, hermanos, y llegamos al meollo de nuestra meditación en esta mañana. Vamos a leer los versículos 10 al 12. Tú, hijo del hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados, y midan el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo ante sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor, será santísimo. He aquí, repite otra vez, esta es la ley de la casa. Muéstreles, le dice el Señor al profeta, muéstreles la santidad, la cual es la ley de la casa. Porque si es bien vista, si se aprecia en su verdadera dimensión, entonces trae vergüenza. Una vergüenza que va a traer el resultado que trajo en Adán, pero en el sentido positivo Dios quiere que sea. Una vergüenza que corre a buscar la solución a la desnudez. Y en el versículo 11 leímos que si se avergüenzan de todo lo que han hecho, entonces hazles entender el diseño de la casa. Entenderemos bien cómo es el asunto de la salvación si primero, ¿qué? ¿Cuál es la condición? Si se avergüenzan. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De todo lo que han hecho. Preguntaríamos, ¿quiénes necesitan avergonzarse? Vamos que la Biblia responde y preguntémosle a otro profeta en este diálogo de profetas. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico, Jeremías 6:13, porque desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¿Cuántos necesitan avergonzarse?
Si lo queremos en el lenguaje del Nuevo Testamento, un solo pasaje de los tantos que hay, como también del Antiguo Testamento. Romanos 3:23, por cuanto algunos pecaron, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay una tragedia que nos presenta Jeremías, después de decir que hay una necesidad universal, desde el más chico hasta el más grande. Todos son engañadores, todos siguen la avaricia, todos tienen problemas. Y ahora el profeta nos dice, a ver, un poco más adelante, en el versículo 15 hace una pregunta retórica que él mismo contesta. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castiguen caerán, dice Jehová. ¿Se han avergonzado? Dice el profeta. Pregunta, ¿se han avergonzado? Si no saben qué es esa palabra, no saben de qué se trata, no saben tener vergüenza. ¿Y cuál es la condición para aprender exactamente cuáles son las medidas de la casa que leímos en Ezequiel? ¿Cuál es la condición? Si se avergonzaren, y no por ahí de algunas cosas, de todo lo que han hecho. Oh hermanos, tremenda paradoja. El enemigo el pecado nos cambió la programación, ¿verdad? Nos cambió el chip. Y no sé cuántos escucharon esa historia del biólogo marino que le cambió a unas estrellas de mar la arenita que ellas colocan allá en el cerebro y que les permite tener el sentido de orientación correcto. Y un biólogo marino hizo un experimento en un estanque artificial, puso limaduras de hierro allá en el fondo. Cuando llegó el momento del cambio de piel y que había que cambiar la arenita por el cambio de piel, las estrellas fueron al fondo marino, no encontraron arenita, entonces cada una tomó ese pedacito de hierro y se lo puso. Y no hay problema, el hierro reemplazó bien a la arenita y empezaron a nadar. Pero el biólogo les puso un imán por encima del estanque y automáticamente todas se voltearon y empezaron a nadar con las patas para arriba. El enemigo nos cambió la arenita por el hierro y puso el imán por encima y se nos torcieron los valores. Y algunos creemos que cuando aceptamos un nombre religioso que externamente es mejor que los demás, que con ese hecho como que se nos arreglan los valores. Y los valores siguen siendo los mismos si estamos matriculados el 5.º día, el 6.º día, el 1.er día o el 7.º día. Si no ha ocurrido lo que se habló antes, en la sesión anterior, los valores son los mismos. Y empecemos a ser prácticos. Y hermanos, en esta hora queremos hablarles con el corazón en la mano. No vinimos de tan lejos para regañar, pero tampoco para halagar en lo que el Señor no halaga. Los valores nuestros están torcidos. Nos sentimos ufanados, gratificados y hasta orgullosos de lo que debería darnos vergüenza. A ver, si empezamos con un ejemplo práctico. ¿Qué siente el padre cuando el niño llega diciendo que sacó el primer puesto en el colegio y que hizo bandera? ¿Qué siente? ¿Qué debería sentir? ¿No se da cuenta que le están robando la poca sencillez que quizá tenga y que le están metiendo la exaltación que fue el origen del misterio de iniquidad en el cielo?
¿Le parece poca cosa? Pero nos sentimos regalados cuando nos están robando. Sentimos que nos están dando grande cosa. A menos que sea Dios el que haya operado. De modo que su niño, si fue formado como un Juan el Bautista, si fue formado como un valdense, y va allá para glorificar a Dios, si fue allá como Daniel a Babilonia, donde había sido formado de tal manera que no se contaminó, y que cuando Nabucodonosor dijo que tú sí sabes, él le dijo, hay un Dios en los cielos. Y no se lo dijo por política, no se lo dijo por aparecer humilde. O como José, que cuando Faraón le dijo, yo sé que en ti hay un espíritu superior y que tú sí puedes, él le dijo, no está en mí. Dios será el que responda paz a Faraón. Si su niño fue formado para que desde muy pequeño tenga ese sentir, entonces no le va a hacer daño esa cuestión de la cual él y usted, él y yo, participamos del envanecimiento y no nos damos cuenta que así comenzó todo el problema en el cielo. Y nos alegramos de lo que debería preocuparnos profundamente. Profundamente deberíamos preocuparnos de saber lo que está pasando allá adentro y que está incapacitando para el cielo. Si se avergonzaren de todo. ¿Necesitamos avergonzarnos los padres? ¿Necesitamos avergonzarnos de la orientación y la formación que le dimos a los hijos? Y hablo en los diversos aspectos. Ustedes saben que la sierva del Señor dice, por ejemplo, nunca regañéis. Nunca. Ni una sola vez. Yo no sé si usted ha regañado 2 o 3 veces al hijo, pero dice que nunca. ¿Qué más? Cuando el niño nació, y traigo aquí a colación algo que el hermano Gonzalo en el encuentro anterior comentó. Cuando el niño nació, ¿qué vio usted en el hijo? Pues de acuerdo a lo que vio, de acuerdo a eso lo orientó. Juan el Bautista, ahí está en Lucas el capítulo 1, tuvo un padre que cuando el niño nació, el padre dijo, y tú, y tú niño profeta del Altísimo serás llamado. Juan el Bautista vio un profeta. Y Zacarías vio en Juan el Bautista un profeta, en ese niño. Y por lo tanto lo guió y le dio la educación que debería recibir alguien que iba a ser el que aparejaría el camino del Señor. ¿Qué vio usted en el hijo cuando llegó? ¿Un abogado, un ingeniero, un arquitecto? ¿Qué vio? ¿Y cómo lo guió? Ahora, no estoy pretendiendo decir que todos en esta época, en este momento, ya llegará el tiempo donde todos tendrán que ser misioneros y estar dedicados tiempo completo a la predicación del pregón, porque cuando usted quede bajo el decreto de no comprar y vender, pues ¿qué va a hacer más sino predicar? ¿Verdad? Muy bien. Pero entre tanto, y no estamos diciendo que todos deban ser ministros, y eso está claro en la Biblia y en el Espíritu de Profecía, pero sí todos deben ser misioneros. Amén. Ser arquitecto, ser médico, ser panadero o carpintero o zapatero, esa es la profesión, pero el llamado es igual para todos. Las profesiones son distintas, pero el llamado es el mismo y la misión es la misma. Y el llamado es a ser misioneros, a aparejar el camino del Señor. Y eso debe ser claro en la mente de los padres cuando están pensando en un hijo. ¿Qué vimos en el hijo? ¿Qué ejemplo de piedad tuvo en la casa? ¿Verdad? ¿Vio la piedad mañana y tarde? ¿El altar familiar funcionó o no funcionó? Bueno, tantas cosas. ¿Necesitamos los padres avergonzarnos? Sí. Necesitamos avergonzarnos.
¿Y los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Necesitan avergonzarse de los pololeos? En la Biblia no hay pololeos. En la Biblia, y cómo me gustaría si hubiera la oportunidad para ilustrar, y van a ver la belleza de eso. Qué bueno que pudiéramos tener un rato esta tarde con los muchachos de pronto, pero bueno, creo que el programa ya está lleno. Pero, a ver, les digo algo. ¿Quién creó los sentimientos? Dios. Ustedes recuerdan que Él creó primero al varón, y cuando el varón despertó, ¿a quién vio primero? A Dios. Lo primero que vio es Dios. Óigame, los musulmanes parece que han leído eso, porque cuando el niño nace, el padre lo recibe y el primer sonido que ellos quieren que el niño escuche es la voz del padre cuando al oído le dice: Alá es Dios y Mahoma es su profeta. Así es de que el varón está tumbado, abre los ojos después de que Dios lo formó y le sopla, y lo primero que abre los ojos y ve es a Dios. Bueno, ahora Dios le explica, qué sé yo. Pasa un tiempo, no sé cuánto, porque fue el mismo sexto día, suficiente para que Adán se fije, para que el varón se fije que están emparejados los animales, pero no encuentra otro semejante a él. Y ahora cuando encuentra ese vacío que es puesto por Dios por creación, Dios no le dice ¿y cómo la quiere? ¿Y qué quiere? Él que sabía. Si le dice Dios que la diseñe, ¿ustedes imaginan qué habría diseñado Adán? Yo no sé. Pero de pronto, un ser semejante a él, con manos grandes, con pelo en el pecho, qué sé yo, no sé. Pero cuando el hombre siente esa necesidad y siente el vacío de que falta algo, Dios inmediatamente lo manda a dormir. Y es anestesia profunda. Y no fue a medio dormir. Anestesia profunda, operación, quirófano, carne. Cuando ella abre los ojos, ¿a quién es que ve en primer lugar? A Dios, antes de verlo a él. Antes de ver al pololo, vio a Dios. O antes de ver la polola a él, vio fue a Dios. La única garantía para no errar en eso es que tanto él como ella tienen que primero tener una experiencia con el Señor. Y si no, van a ponerse a jugar la lotería del mundo de la manera más destructiva posible. ¿Correcto? Esa es la dinámica. Y después de que ella vio a Dios, dice aquí, cuando Adán sintió ese vacío, Dios no lo mandó a buscar. Lo puso a dormir mientras él formaba, mientras él se encargaba. Y después dice que se la trajo. Lean bien los términos bíblicos, textuales. Se la trajo al hombre. Cuando los jóvenes empiezan a sentir, y en el mundo corrompido de hoy desviado, bueno, sí, pololeé y bueno, escoja. Y pues, y si no escoge, entonces ¿cómo va a saber qué es lo que conviene? Dios no mandó a escoger a nadie. Dios mandó a dormir y a dejarle que él escoja. Y a dejarle que él traiga. Y lo mandó a dormir, pero es a dormir. No con un ojo abierto. No con despertador. Hasta los 24 y después yo tengo que hacer algo. Bueno, tenemos unas experiencias, unas historias para contarles, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la inspiración respecto a los pololeos? ¿Sabe qué dice? ¿Lo han leído? Jugar con los corazones es un crimen no pequeño a los ojos de Dios. ¿Tendrán que arrepentirse los muchachos de haber sido criminales? ¿Y de pronto las muchachas también? ¿Habrá que avergonzarse? ¿O habrá que seguir sacando pecho que yo he tenido no sé cuántas novias? ¿Sí? Oh, sí, se avergonzaren de todo lo que han hecho.
Muy bien. ¿Qué más? ¿De qué más habrá que avergonzarse? Bueno, les dije que iba a ser concreto. Y me alegro tanto de no conocer aquí ni la mayordomía ni los recursos de nadie. ¿Cómo ha manejado la mayordomía? Desde mi edad temprana escuché una enseñanza. Ojalá ustedes no la hayan escuchado, yo estoy diciendo lo que yo escuché. Los lugares son distintos. Escuché una enseñanza desastrosa de la mayordomía. El diezmo es del Señor y es santo, ese es intocable. Y luego, si usted es generoso, usted decide dar unas ofrendas. Bueno, después, inicialmente era por impulsos. Yo me levanté en una iglesia que la mayoría aquí no conoció, en una iglesia que pasaban 5 y 6 veces el plato durante el culto, que la escuela sabática, que los gastos de la escuela sabática, que la inversión, que los cumpleaños, que el culto divino, que el diezmo. Óigame, la persona que iba por primera vez no volvía, asustada. Afortunadamente alguien dijo, no, hay que arreglar el sistema, y mejor una sola ofrenda y se acomodan los porcentajes, ¿verdad? Eso, yo viví ambas experiencias. Así es que, bueno, pero vamos a la mayordomía. Entonces, cuando ya estaba organizado el sistema, entonces el diezmo es del Señor. Si usted es tremendamente generoso, usted dará, se nos sugería un segundo diezmo, otro 10%. Y el resto es suyo. Y tiene la bendición de Dios. Y con ese suyo que tenía la bendición de Dios, los que podían, se regalaban a sí mismos, arrancaban a placeres, a vivir en deleites, ¿sí? Porque era de ellos y ya tenía la bendición de Dios. Qué desastre tan espantoso de esa enseñanza. Espero que usted no la hayan escuchado nunca. ¿Cuánto es del Señor? ¿En dónde dice que el 10 es del Señor y que lo demás es suyo? ¿En dónde en la Biblia dice eso? Usted lee: de Jehová es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Mío es hasta toda bestia que está en los collados. ¿No es así que dice la Biblia? ¿Cómo usar entonces los recursos? Hermanos, voy a contarles algunas historias. El año pasado, conozco a alguien desde hace muchos años, muchos, más de 30. Ese hermano, bueno, trabajó, hizo bastante dinero, tiene dinero, bastante dinero. El año pasado fue a vacaciones a Europa con toda la familia, gastó $150,000, regresó con una sonrisa de satisfacción, contando que había gastado $150,000 con su familia por allá. Un hermano de él, cuando escuchó eso, soltó unas lágrimas y dijo: con ese dinero se habían construido 3 casas de salud para los enfermos aquí en Colombia. Ahora, no estamos aquí dictándole a nadie ni siendo juez de sus vacaciones. Queremos es que quedemos claros en los principios. Y el hermano que refiero, él da un diezmo y parece que es fiel del diezmo que él da, porque el monto es muy significativo. Y ofrendas, él no es ni sistemático en las ofrendas, por impulso da, y bueno, para lo que tiene, pues no sé cuánto será lo que da, pero en todo caso hasta ahí llega su mayordomía. Anda con gran preocupación de que sigan creciendo sus negocios con una razón
según él, santa, es que yo quiero que haya más diezmos para el Señor. Sí, 10 para el Señor y 90 para él. Su hermano quiere ser misionero y no lo apoya. Y se siente en libertad de usar en las maneras descritas los recursos que el Señor le ha dado. Cuando el Señor le pregunte, da cuenta de tu mayordomía, ¿qué irá a responder? Bueno, tiene tiempo de corregirse, ¿verdad? Ahora, repito, no estamos con esto insinuando que usted o que alguien no vaya a vacaciones dentro de un marco del descanso que se necesita, etcétera, ¿verdad? Cada uno su conciencia, pero lo que quiero dejar en mente es ¿cuánto dio usted para los pobres, por ejemplo? Por lo menos, aunque sea una cantidad equivalente a lo que va a gastar usted en sus deleites. De hecho, me llamó mucho la atención que otro hermano que tenía, el hermano había empezado a entender también de recursos. La esposa, pues, ustedes saben, las hermanas saben cuál es su debilidad, ¿verdad? Así es que la esposa, quería viajes, quería lujos, etcétera. El esposo ve que ahora hay que empezar a reducir eso. Entonces le hizo una propuesta, o fue una condición, le dijo, bueno, está bien, pero por cada peso que gastemos en regalarnos a nosotros mismos, por cada peso que gastemos en deleite, vamos a poner la misma cantidad para los pobres. Por lo menos vamos a empezar por eso. Que si vamos a gastar 10,000 pesos en un crucero, es porque ya dimos antes de eso 10,000 a los pobres. Bueno, ese hermano parece que estaba en el camino de entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos pertenece al Señor y que debemos tener mucho cuidado con lo que el Señor nos ha entregado. Un último caso quiero contar en esta dirección. He conocido quienes tienen como hobbies perros, caballos, etc. Y no estoy hablando de mascotas, cuidado. Estoy hablando de mascotas y algunos perros que usted tenga en casa, ¿verdad? Estoy hablando de hobbies de millones. Estoy hablando, por ejemplo, de alguien que tiene toda una jauría y les tiene veterinario, quien les dé de comer, quien les haga el champú, por quien les bañe con champú, etcétera, les corte el pelo, en fin. Conocí a alguien que en ese hobby gastaba una suma con la que podríamos sostener 5 misioneros en Colombia mensualmente, gastando en perros algo que podría sostener 5 misioneros de tiempo completo. Pero eso es de él. Ya le dio al Señor el diezmo y la ofrenda. Eso es de él. ¿Necesitaremos avergonzarnos de cosas como esas? La palabra nos dice si se avergonzaren de qué. Si se avergonzaren de todo. Hermanos, no sé ustedes, pero yo no encuentro a Jesús. Yo no encuentro a Jesús yéndose de paseo a la India a ver el Taj Mahal. Yo no encuentro a Pedro yendo con su familia al hotel Holiday Inn por allá del Adriático para descansar en sus vacaciones. Yo no encuentro a Pablo de crucero por el Mediterráneo. El crucero de Pablo no es el Titanic ni el Queen Mary número 2. El crucero de Pablo es algo parecido a una galera. Lo llevan prisionero. Va por el Mediterráneo, pero prisionero, en algo parecido a una galera. Y a un público oculto no necesito contarles cómo era el asunto en las galeras. Ese es el crucero de Pablo.
La palabra nos dice, por lo tanto, que para poder ver bien las medidas de la casa, ¿qué debemos hacer? Estamos leyendo a Ezequiel 43. Si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Pero bueno, hasta ahora he comentado omisiones y he comentado asuntos que pues son negativos, ¿cierto? ¿Será que tenemos que avergonzarnos de cosas externas buenas que hemos hecho? ¿Se ha comprometido usted con la obra médico-misionera? ¿Ha hecho pan integral? Todo para beneficio de la gente. ¿Ha salido al campo? ¿Ha estado predicando profecías y apocalipsis? ¿Tendrá que avergonzarse de eso también o no? ¿O esas cosas no hay que avergonzarse? El texto dice, si se avergonzaren de todo. ¿Cómo así? ¿Nos vamos a avergonzar de haber obedecido al Señor? Sí. Si no lo hemos obedecido, como Él dice, con la disposición que Él dice, si no le hemos obedecido, habiendo permitido primero ser nuevas criaturas, entonces nuestra obediencia habrá estado enraizada en el egoísmo. Y entonces nuestro servicio habrá sido otra manera de exhibir el yo. A ver, ¿quién lo dice? Vamos a leerlo. Permítame una lectura aquí de la hermana White que dice lo siguiente. Esta la encontramos en Joyas de los Testimonios 2, página 382. El Señor nos ordena que despojemos nuestro corazón del egoísmo, que es la raíz del enajenamiento. Y por favor, escuchemos lo siguiente. Cuando entreguemos el yo a Dios, nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Antes de entregar el yo, al que recibí en mi casa porque estaba en necesidad y fui movido a misericordia, porque de todas maneras en todo ser humano algo de la imagen de Dios queda, ¿correcto? Entonces fui movido a misericordia, recibí al que tenía necesidad, yo no había entregado el yo y empiezo a servirle. De pronto él se va y hasta comenta algo negativo y yo digo, fíjese, por haberse multiplicado la maldad. ¿Cómo es posible que es así de desagradecido? No tenía trabajo, estaba realmente en crisis, lo recibí en mi casa, comió, le serví y se fue a hablar mal. Vemos servicio donde ha habido piedras de tropiezo. Aquí nos dice, pero cuando entreguemos el yo a Dios, entonces nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno. Un servidor ha tenido que pedirle al Señor que me dé oportunidad otra vez con algunas personas con quienes tuve algún contacto y con personas que estuvieron en mi casa y a quienes les serví. Le serví como veía entonces. Le he pedido al Señor y el Señor me ha contestado y me ha puesto otra vez en nueva oportunidad con esas personas cuando yo creí haberle servido, pero que ahora veo claro que fui piedra de tropiezo. Dios nos ordena que eliminemos todas las piedras de tropiezo. Dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos a los otros para que seáis sanados. Entonces podemos tener la seguridad que tuvo David,
cuando después de haber confesado su pecado oró: vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Enseñaré a los predicadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. De todo lo que hayamos hecho, seminarios proféticos, campañas evangelísticas, sin haber rendido el yo. En este tiempo hay un prurito con la profecía. Y encuentro por todas partes gente con asuntos proféticos. Y una gran cantidad de ellos no han resuelto el primero de todos los problemas, que es el problema del estómago. Que es el primero. Pero andamos dizque con profecía. Claro, no hemos resuelto el problema del estómago, por eso ni siquiera nos damos cuenta que una cosa es profecía y otra cosa es historia. Y que repetir el diagrama de los 2300 días, permiso lo digo con toda claridad, hasta un loro se lo aprende y lo repite. Porque lo que tiene que hacer es leer y estudiar y repetir, ¿verdad? Muchos llaman a eso profecía, y está bien que eso entra dentro, pero la profecía tiene un carácter moral. Y hermanos, escuchen lo siguiente: cuando les llegue alguna profecía, pregúntele al expositor que de manera bien clara, bien contundente, bien definida, no vaga, les muestre cómo esa profecía les ayuda a vencer el problema del pecado o a tener un carácter semejante al de Cristo. Si esa profecía no tiene ese carácter moral, no pierda tiempo con eso, ¿verdad? No pierda tiempo con eso, es una distracción de Satanás. Satanás está distrayendo en este tiempo al pueblo adventista, sobre todo con profecía, ¿verdad? Se está cumpliendo lo de la parábola del campo. Mateo 13:44 dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro, y ¿qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía y ¿qué? Compró el campo. Pero la hermana White, en palabras de el gran maestro, la página 76, nos dice lo siguiente: en la parábola, el campo representa las escrituras y el tesoro es el evangelio. Y cuenta cómo una persona puede durar toda la vida en el campo sin encontrar el evangelio. ¿Correcto? Y el diablo sabe dónde está el tesoro, y entonces el diablo lo pone a usted y me pone a mí, si nos dejamos entrampar, nos pone a cavar donde él sabe que no está el tesoro. Yo recuerdo, y lo digo dentro de la enseñanza que estamos teniendo hoy. Y por la razón por la cual pues hablo con firmeza, por ejemplo, de esos asuntos del orgullo en el corazón, es porque les está hablando una víctima de esas cosas. Yo fui formado dentro del misterio de iniquidad, ¿verdad? Desde niño debía ser el primero en la clase. Se me puso eso por decreto, porque era el hijo del pastor y el hermano del profesor. Entonces, prohibido tener un segundo puesto. ¿Se imaginan el luciferito que se formó? Y luego, y hermanos, yo les dije que íbamos a hablar con claridad. Y eso no es solamente durante los 6 días allá en el aula, sino llego al sábado a la sociedad de jóvenes y ahora hay concursos bíblicos, a ver quién sabe más que otros y quién es más inteligente que otros. Y resulta que yo resulté también ser el más inteligente. Y concursos bíblicos, como aprenderse los 31 reyes que venció Josué, yo todavía no he podido sacar el más mínimo beneficio espiritual de saber usted el nombre del rey de Jerusalén y de los 31 reyes que Josué venció. No saqué el más mínimo beneficio para el carácter. Por el contrario, arruinar el carácter. Uy, cómo me ha costado. ¿Cómo me ha costado esa cuestión? ¿Verdad?
terrible, terrible. Necesitamos avergonzarnos. Necesitamos permitirle al Señor que se nos cambie el chip, ¿verdad? Si se avergonzaren de todo, entonces muéstrales el diseño. Entonces podemos saber cómo arrepentirnos y podemos saber realmente cómo llegarnos al Señor. Ahora, hermanos, permítame otros minutos porque falta, creo que la parte más apropiada de esto, ¿verdad? Esta mañana se hablaba de dos aspectos, ¿verdad? Ambos, por supuesto, son correctos. El aspecto que da la hermana, el aspecto que el hermano Gonzalo destacó. Ambos, por supuesto, son correctos. Cada uno tiene su lugar. Ahí en la Biblia de Estudios, ustedes encuentran en el comentario de Mateo 11:28, que la sierva del Señor dice, es terrible la lucha por rendir la voluntad, es terriblemente difícil. ¿Correcto? Y encontramos asuntos que parecen contradictorios. Jesús dijo, la puerta es estrecha, el camino angosto. Y Pablo ratificó eso con palabras más contundentes todavía. Dijo, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Luego Pablo dijo, corro, peleo. Y en Hebreos 12:4 dijo que había que resistir hasta la sangre. Eso no es un bombón, eso no es un desfile. Pero ahora Jesús dice, mi yugo es fácil. Estad siempre gozosos. El evangelio es de gozo. Sí, después de llorar. Después de querer morirse. Después de pasar por la cruz viene la corona. Pero el mundo de hoy, ya vamos a eso. El mundo de hoy ofrece parto sin dolor. Parto sin dolor, hermano. ¿Verdad? Venga el Señor como está y quédese como está. Apenas crea que el Señor lo salva porque usted hace algo, entonces usted está en la salvación por obras. Y el Señor, el que a mí viene, no le echa fuera. ¿Correcto? Parto sin dolor. El Señor dice distinto. El Señor dice lo siguiente, noten bien. Aquí, cuando ya se ha recibido la vergüenza, cuando se acepta la vergüenza, si se avergonzaren de todo lo que han hecho, entonces muéstrales el diseño de la casa. Oh, sí, claro que sí. Después del dolor, después de llorar por los pecados, entonces sí viene el gozo. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿Cuál es la segunda? La segunda dice, bienaventurados ¿quiénes? Los que ¿qué? Los que lloran porque ellos serán ¿qué? ¿Usted ha consolado a alguien que se está riendo? ¿A quién es que tiene que consolar? Que está llorando, ¿verdad? Primero tiene que llorar. El que no llore, primero tiene que realmente, y como vamos a ver, decidir construir el altar. Y tengan la bondad de mirar el versículo, a ver, estamos en el versículo 12 de Ezequiel 43. Leamos otra vez el 12. Si se avergüenzan de todo, entonces muéstrales el diseño de la casa. El que se avergüence de todo va a entender realmente cómo es eso de la justificación. El que no se avergüenza va a andar con la justificación que tiene el mundo llamado cristiano. ¿Correcto? Y menos va a saber de la santificación. Pero el que se avergüence de todo lo que ha hecho, entonces empieza a ver el diseño. ¿Cuál es la verdad de la justificación, de la santificación y que preparará para la glorificación final? Porque la ley de la casa, ¿cuál es? Todo el mundo debe estar en la cumbre del monte. Y anoche, los que no vinieron anoche estuvimos hablando de los 144,000, que ¿en qué monte están los 144,000? En el monte de Sión, no en el Sinaí con los mandamientos, no en el Carmelo con el Espíritu Santo, sino en el monte de Sión, y llegaron en helicóptero. Los 144,000 empezaron allá abajo.
empezaron avergonzándose de todo lo que habían hecho. Inclusive, como ya dijimos, de las cosas buenas que se hicieron cuando no se había rendido completamente yo. ¿Correcto? Y ahora, como la ley de la casa es que en la cumbre del monte todo será santísimo, versículo 13, ¿qué nos presenta en primer lugar? Por favor, versículo 13. Estas son las medidas del altar. Y empieza con los codos y las cosas que por ahora no nos interesan, ¿verdad? Porque ya vimos, son simbólicas. Estas son las medidas del altar. ¿Qué es lo primero? ¿Dónde queda el altar? En el santuario, ¿dónde queda el altar? ¿No? En el santuario del cual estamos entendiendo cómo es eso de la salvación. ¿Dónde está el altar? Afuera, antes de entrar. Para poder entrar al templo, primero hay que pasar por el altar. El mundo cristiano ha entendido que es una pasarela. ¿Usan aquí la palabra pasarela? ¿Y en qué se parece el altar a la pasarela? ¿Pasarela o cómo le dicen aquí esa cosa donde desfilan las modas? Ah, bueno, pasarela. ¿En qué se parece el altar a una pasarela? ¿Para qué es el altar? El altar es para lo que dijo Winston Churchill, para derramar ahí sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Y para morir ahí, para eso es el altar. Y cuando presenta la ley de la casa, que es la santidad, y de la cual dijo, si se avergüenzan, están dando el primer paso para llegar allá, ahora dice, bueno, ¿están pensando en eso? Entonces, estas son las medidas del altar. Y da unas medidas. Y luego en el versículo 18 nos dice, me dijo, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día que se ha hecho. Uy, hermanos, increíble la bondad del Señor. Pero permítame comentar del altar. Anoche hablamos del altar que tuvo que construir Abraham en el monte Moria. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora, la hermana Huay dice lo siguiente respecto al altar. No dijo ella de manera expresa lo que voy a leer, que ese era el altar. Pero es obvio que ese es el altar, que la hermana Juan nos va a dar las medidas del altar. ¿Está bien? Perdón. La Biblia, por supuesto, las da también. Claro que sí, en primer lugar. Leo lo siguiente en Mensajes Selectos, el tomo 2, páginas 187, 188. Estamos viajando como extranjeros y peregrinos rumbo a una patria mejor. Pero sería mucho mejor para usted y para mí ser como bestias de carga que aran el campo, antes que estar en el cielo sin tener un corazón que simpatice con sus moradores. Me está diciendo a mí, claro, mejor que Juan Campos sea caballo antes que estar en el cielo sin la ley de la casa, sin un espíritu que armonice con sus moradores. Y nos sigue diciendo otra serie de cosas. Y aunque es un poquito quizá fuera del tema, pero aquí hay un pensamiento que no quiero dejarlo por alto, pasar por alto, que dice lo siguiente. Gracias. El hombre que se alejó deliberadamente de Dios mientras andaba a plena luz del día, cuando desee regresar a Él, encontrará que espinas y abrojos han crecido en su senda, y no debe sorprenderse ni desanimarse si se ve obligado a recorrer un largo trecho con los pies heridos y sangrantes. Pero bueno, vamos a ver el altar, porque estas son las medidas del altar. ¿Está bien? Muy bien. La senda que conduce al cielo
es demasiado angosta para permitir que los de figuración social y los ricos la recorran pomposamente. ¿Pueden recorrer los ricos la senda al cielo? Sí, pero no pomposamente, no yéndose a despilfarrar por allá, y menos si es de los dineros del Señor. O cuando Jesús llegaba a Capernaum, no llegaba al Hotel Sheraton de Capernaum. ¿A dónde llegaba? Llegaba a la casa de Pedro el pescador. Y de paso hacía obra médico-misionera si la suegra estaba enferma. ¿Correcto? Los ricos pueden recorrer la senda al cielo, pero les está prohibido recorrerla pomposamente. Y es más, ¿cuántos ricos va a encontrar el Señor cuando venga que se van a salvar? ¿Hemos leído cómo va a estar el mundo? Es más, ¿cuántos de los hermanos que tienen recursos va a seguir siendo rico y fiel cuando llegue el decreto de no comprar y vender? Por eso es que la hermana White dice que quienes tienen recursos deben estar orando, y hace rato que deberían estar orando, para que el Señor les muestre cuánto y cuándo vender, antes de que eso pase, para que se lo coman, como dice Apocalipsis 18, los topos y los murciélagos. ¿Correcto? Hermanos, si tenemos recursos adicionales al techo, al alimento y al vestido, atendidos de una manera digna como el Señor dice que los cristianos deben atenderlo, ¿qué está haciendo usted con esos recursos? Esta mañana queremos dejar la idea de que empiecen a orar. No les estamos dictando a nadie nada, pero el Señor dice, deben orar para que sepan cuándo y cuánto empezar a deshacerse de eso en vez de estar pensando en aumentar. La senda que conduce al cielo es demasiado angosta para permitir que los de figuración social y los ricos la recorran pomposamente, demasiado estrecha para dar lugar a la ambición y demasiado empinada y áspera para que transiten por ella los carruajes de la comodidad. ¿Cómo se llega hoy a ser miembro de una iglesia cristiana? ¿Cómo se llame? ¿Cómo se entra? ¿Por puerta estrecha? Usted entra en Mercedes-Benz. Usted entra en BMW. No tiene que dejar nada. No tiene que negarse al yo. No tiene que cambiar de hábitos, ¿verdad? Como el hermano nos decía, tomando una cita de Deseado de todas las gentes, página 143, tiene que hacer algunas leves mejoras. En algunos casos de algunos ismos hace algunas mejoras un poco mayores que en otros, pero lo dijo Isaías 700 años antes de Cristo. Isaías 4:1, en aquel tiempo echarán mano del hombre 7 mujeres diciendo, nosotras comeremos nuestro pan, vestiremos nuestra ropa, solamente déjanos llevar tu nombre. Cristo, Cristo y Cristo, pero las condiciones de salvación, las mujeres dicen, vestimos nuestra ropa y comemos nuestro pan. No nos venga a dar el pan suyo porque nosotros tenemos con qué alimentarnos y nosotras nos queremos vestir, no con lo que usted nos trae, ¿verdad? Y dijo que eso lo harían las 7 mujeres, no dijo que 6. Sino las 7. Pero gracias al Señor por el remanente que guarda los mandamientos de Dios, y como dijimos anoche, Apocalipsis 12:17 es claro, la mujer no va a ser perseguida. El versículo dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, no dice que contra la mujer, sino los que dentro de esa mujer sean el resto que realmente guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Bueno, ya vimos cómo no se puede transitar, ¿cierto? Ahora escuchen las medidas del altar. Escuchen por favor las medidas del altar. El esfuerzo.
la paciencia, la abnegación, el vituperio, la pobreza, el trabajo duro y la oposición de los pecadores. 7 cosas. Si faltó alguna, tomen el número 7 aquí con lo que involucra. Todo lo que sea en esta dirección. ¿La leemos otra vez? El esfuerzo, la paciencia, la abnegación, el vituperio, la pobreza, el trabajo duro, la oposición de los pecadores. ¿A quién de ustedes en su naturaleza carnal le gusta esto? A mí tampoco. Nos gusta es todo lo contrario. Pero estas son las medidas del altar. Y escuchen cómo termina. Todo esto constituyó la parte que Cristo debió soportar y también debe ser la parte que el ser humano debe llevar si alguna vez desea entrar en el paraíso de Dios. Estas son las medidas del altar y hermanos, qué nota tónica de amor aquí. Estas son las medidas del altar el día que se ha hecho. ¿Qué dice con esto el Señor? El Señor está esperando que usted y yo construyamos el altar, que aceptemos las medidas del altar. ¿Y ha pasado cuánto tiempo? ¿Y ya está hecho el altar? ¿O no ha sido hecho el altar? Porque el altar es con estas medidas. No los altares, repito, de las 7 mujeres. Estas son las medidas del altar. Y en la historia encontramos hombres que hicieron las cosas con las medidas. ¿Cómo hizo Noé el arca? No de 300 codos, sino le puso 310 o le quitó 5. 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de altura. Hizo Noé conforme a Jehová le mandó. ¿Cómo construyó Moisés el arca? El santuario, allá en el desierto. Interesante que se toma la molestia de cosa por cosa ser repetitivo. Hizo el altar de tanto por tanto por tanto por tanto conforme Jehová le mandó. Hizo la mesa de los panes de tanto por tanto por tanto conforme Jehová le mandó. Hizo el candelero de tanto por tanto conforme Jehová le mandó. No se pueden alterar las medidas del altar. Estas son las medidas del altar el día que usted decida hacerlo. ¿Y cuándo va a ser ese día? Hemos visto en esta reunión, ayer vimos de manera muy clara. Y yo sé que desde que conocimos, estamos escuchando que Cristo viene pronto. Y entonces nos parece que es la historia del pastorcito mentiroso que dice que viene el lobo, que viene el lobo y que viene el lobo, ¿verdad? Pero los que no quieren estar en tinieblas, los que siguen al Señor de todo corazón, entienden la marcha de los sucesos y como el apóstol Pablo dijo, no estamos en tinieblas para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Bueno, hermanos, no sé qué opinamos del altar. Quisiera lanzar un desafío en esta mañana. Ojalá que ninguno de los participantes en esta reunión se fuera sin la inquietud y no acostumbro que hayan decisiones apresuradas. Pero si esta mañana alguno decide decirle sí al Señor, quiero construir el altar conforme a tus medidas. Porque estamos siendo medidos también. Quiero construir el altar conforme a tus medidas.
Y si no tenemos la decisión de construirlo, por lo menos entonces digámosle, Señor, ayúdame. Oremos como el padre de familia, que vino con esa tremenda necesidad. Y le dijo al Señor, bueno, si nos puede ayudar, si en algo puede hacer. ¿Qué le respondió el Señor? Si puedes creer. ¿Qué dijo el hombre? Señor, tú sabes que tengo crisis con la fe. Tú sabes que me queda difícil creer. Pero Señor, te traigo mi incredulidad. Te traigo mi incredulidad. Ayúdame a creer. Cuando pienso en todas estas cosas, y cuando pienso en alguien que en el pasado llevó mi nombre, un servidor se avergüenza de su disque ministerio. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros aquí? Me refiero aquí en el mundo. Algunos recuerdan de Juan el Bautista, quien fue antorcha que ardía y alumbraba, dijo Jesús. Algunos recuerdan en cuánto tiempo cumplió Juan el Bautista la misión de su vida y en cuánto tiempo preparó el camino para la venida del Señor. ¿Alguien recuerda? Aquí están diciendo, en 6 meses. A los 6 meses estuvo listo para ser decapitado. A los 6 meses terminó su labor. Algunos tenemos décadas. Y yo esta mañana, una vez más, quiero unirme al patriarca Job. Frente a estos asuntos, el patriarca, después de que Dios se le mostró y le hizo una serie de preguntas que lo direccionaron de una manera especial, entonces el patriarca oró con las siguientes palabras. Último capítulo de Job, el 42. Versículo 3 en la segunda parte. Y hasta aquí, hermanos, no sé cuántos de nosotros tendremos que decir igual que Job. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Decíamos que éramos cristianos. Decíamos que éramos adventistas. Yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Una es, Señor, mi petición, porque en mi senda infiel erré. Vamos a cantar y quiero llamar a los hermanos y les voy a lanzar un desafío. Ustedes lo van a ver en la pantalla o en sus himnarios. ¿Qué les parece si cantamos con verdad y con seriedad? Amén. En otras palabras, quien no esté pensando y quien no tenga la decisión que dicen esas palabras, no lo cante. Porque ahí pide unas cosas. Ahí dice, una es, Señor, mi petición, pues en mi senda infiel erré, sea por agua o en crisol, límpiame, límpiame. Limpia de mi maldad en tu crisol si he menester. ¿Qué es el crisol? El horno de no cualquier temperatura, ¿correcto? El horno que funde en tu crisol, ¿verdad? ¿Cuál es el crisol? ¿Se partió una pierna? ¿O se quemó la casa? ¿O qué necesitó el Señor hacer? Lo que sea, ¿verdad? Bueno, quienes tengan la decisión, vamos a cantar ese himno.
y luego nos vamos a arrodillar para orar. Y si alguno no la tiene y no alcanza a cantar ese himno, no se atreve a cantar el himno, hermano, estamos en libertad. Órele al Señor, órele de alguna manera, ¿verdad? Para que le ayude a cantar eso, porque eso debe llegar el momento que lo debemos cantar. Dios y Padre, cuánto te agradecemos que la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Sabemos que tú nos estás midiendo y que esa medida es cotidiana y que pronto terminará el tiempo de medición. En esta hora queremos unir nuestra voz a la de Job, al decir: de oídas te habíamos oído, mas ahora que te vemos un poco más de cerca, entonces entendemos que hablábamos lo que no sabíamos, cosas demasiado maravillosas que no comprendíamos. Y frente a nuestra situación, queremos arrepentirnos en el polvo y ceniza. Gracias porque tú vienes al polvo y soplas en él tu espíritu para volver a crear un hombre a tu imagen. Confiamos que esa sea la experiencia de quienes están aquí. Tú conoces quienes de corazón sincero y honesto están en este mismo momento haciendo esa súplica, y sabemos que tu respuesta es positiva y que no los enviarás vacíos.
Y a quienes no han podido experimentar todavía eso, sin embargo han estado aquí para escuchar tu palabra. Sabemos que en algunos casos la semilla germina un poco más tarde. Confiamos en que llevarán la semilla y que tu Espíritu se encargará de que germine a su tiempo. Amén. Gracias por escucharnos. Ayúdanos a mantenernos en el espíritu del sábado. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.